Buen día, alumnos, amigos, compañeros. Es un gusto compartir a través de este medio el Tao Te Ching, el estudio del Tao Te Ching. Vamos a continuar con el poema número 36, llamado El ritmo de la vida. Aquel que deba menguar en el poder debe primero expandirse. Aquel que deba debilitarse debe primero hacerse fuerte. Aquel que deba de colocarse debajo debe de llevarse primero al poder. Aquel que deba quitarse del camino, debe primero el camino serle otorgado. Esta es la luz sutil. La gentileza supera la fuerza. Los peces deben dejarse en una fuente profunda y las armas agudas del Estado deben dejarse donde nadie pueda verlas. Este poema nos habla principalmente de los ritmos de la existencia. Uno de los teoremas del taoísmo es que todo lo que surge en el universo ocurre a través de ciclos, ¿de acuerdo? Ciclos grandes, ciclos pequeños, ¿de acuerdo? Por ahí en uno de los poemas nos dice que es muy complicado explicarle a una mosca la diferencia entre el verano y el invierno. ¿Y esto por qué? Porque la mosca está limitada por su ciclo, el tiempo de vida de su ciclo. Y entonces no tiene una referencia, ¿de acuerdo? De la misma manera el ser humano está sujeto a ciclos y hay ciclos cortos, ciclos muy largos, ciclos que no alcanzamos a comprender porque son demasiado grandes para nosotros. ¿De acuerdo? Ciclos que no alcanzamos a entender porque son muy pequeños para nosotros. ¿De acuerdo? Y nos habla de esta forma dialéctica que el taoísmo tanto utiliza, de que todo ocurre a través de ciclos y tenemos que buscar el momento adecuado. ¿De acuerdo? Dice, aquel que deba menguar en el poder debe primero expandirse, aquel que deba debilitarse debe primero hacérsele fuerte, aquel que debe de colocarse debajo debe primero llevársele al poder. Nos habla básicamente de la misma idea, ¿de acuerdo? Y si estamos hablando de un ciclo, podemos hablar de las diferentes fases de este ciclo, ¿de acuerdo? Y hay un proverbio que dice, quien mejor sepa obedecer, mejor sabrá mandar, ¿de acuerdo? Y me recuerda a uno de los poemas, un poema muy interesante, que hablaba de un gobernante, de un emperador, que quería asegurarse que su hijo, su sucesor, el príncipe, fuera también un buen emperador. ¿De acuerdo? Este emperador había llegado de una dinastía, había instaurado una dinastía nueva. Cuando pasaba de una dinastía a otra, regularmente era por el uso de la guerra, el uso de la fuerza. Así que regularmente el primer emperador de cada dinastía era un emperador guerrero, porque venía de derrocar la dinastía anterior. Los demás emperadores iban debilitando poco a poco el reino porque eran emperadores que en su momento de príncipes vivían recogidos por el imperio, ¿no? Viviendo pues en la opulencia y en la abundancia, ya a costillas de un reino ya establecido. Entonces, este emperador quería saber si su hijo iba a ser igual de aceptado, ¿de acuerdo? Igual de respetado que él. Y entonces le pidió a uno de sus consejeros pues una recomendación al respecto. Y su consejero le dijo, bueno, hay un sabio taoísta que él podría darnos la respuesta. Resumo la historia. Pues este sabio taoísta asistió al imperio y habló con el emperador. Le dijo, ¿quieres asegurarte que tu hijo sea un buen emperador? Bien, necesitarías prestármelo 3 años y confiar en mí. Finalmente el emperador le concede al príncipe, ¿de acuerdo? Y este sabio taoísta lo lleva a la jungla donde regularmente él habitaba y lo interna en la jungla y entonces le sirve por un año completo. Es decir, este sabio taoísta elabora una choza desde cero, diario le proveía los alimentos que el príncipe requería y pues lo mantenía con los cuidados necesarios para que él pudiera vivir y sobrevivir en esa jungla. Pasando un año,
el sabio taoísta lo interna un poco más a la jungla con el pretexto de regresarlo, porque obviamente el príncipe ya quería estar pues disfrutando de los beneficios de su estatus y pues de toda la vida que como príncipe tenía acceso, ¿no? Y le lloraba, le decía, por favor, regréseme al reino, ¿no? Y entonces el sabio taoísta, con el pretexto de que ya lo iba a regresar, lo interna más y lo abandona. Y lo deja por un año abandonado. Al pasar el año, el sabio taoísta lo busca y encuentra a un joven pues muy delgado, enfermo, lastimado, y le pedía por favor que lo regresara con sus padres, que estaba muy cansado y muy enfermo, que todo era peligroso y en la jungla, que no hallaba cómo sobrevivir, pero bueno, finalmente ya había sobrevivido todo un año. De repente el sabio taoísta se desaparece, ¿de acuerdo? Y regresa hasta el siguiente año y encuentra una cabaña improvisada, y encuentra a un joven fortalecido y tranquilo, con una actitud serena. Y entonces le dice, ahora me siento cómodo, ya me di cuenta que no hay nada agresivo aquí alrededor. Todo tiene su tiempo y su momento y ahora tengo la facilidad de tomar lo que necesito de la naturaleza. Y entonces el sabio taoísta se dio cuenta que ese joven ya estaba preparado y lo regresó al imperio. Y entonces el emperador estaba muy preocupado porque no había tenido noticias de ellos en 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el sabio taoísta se entrevistó con el emperador, le dijo, aquí tiene su hijo, ahora tiene la capacidad de escuchar hasta las necesidades de las personas más pequeñas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque había estado en contacto con la naturaleza y había descubierto esa serie de sutilezas, de cambios y ciclos que en la naturaleza se dan. ¿De acuerdo? Y que muchas veces por nuestra vida moderna, nuestra vida de sentidos, es decir, que nos encanta estar distraídos a través de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que sentimos, pues a través de esa vida se nos olvida los ciclos que están ocurriendo alrededor de nosotros. Es más, se nos olvida nuestro propio ciclo de existencia. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente este poema nos habla de eso, el de que todo cumple ciclos. Esta idea se retoma constantemente en el Tao Te Ching con aquella frase de una tormenta no dura todo un día, un chillido no puede durar toda una mañana, y estas son cosas que la naturaleza hace, cuanto menos pueden durar las cosas que haga el ser humano. Este es parte de uno de los primeros poemas del Tao Te Ching. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos sientamos en un sufrimiento profundo, donde estemos consternados o preocupados o estemos viviendo una situación que por su momento se nos haga complejo, tengan en cuenta que también es parte de un ciclo y que en algún momento esa situación va a cesar. ¿De acuerdo? De la misma manera, cuando emprendemos algo, emprendemos una relación amistosa, una relación de pareja, cuando emprendemos una empresa, pues también es parte de un ciclo. ¿De acuerdo? Parte de nuestro crecimiento es aprender a ser pacientes y entender que ese ciclo pues, se va a tomar su propio tiempo, ¿de acuerdo? Para madurar. Recordemos esta historia del granjero que quería ayudarle a crecer al arroz. Aquella madrugada que ya estaba tan desesperado por empezar a cosechar, en que decidió levantarse y ayudarle a crecer el arroz. Cuando regresa en la madrugada, ya a la luz de la mañana, su esposa le preguntó que dónde estaba. Le dijo, bueno, estuve ayudando a crecer el arroz. Cuando su esposa observó los plantíos, vio que todas las plantas estaban arrancadas. ¿Por qué? Porque esta persona pensaba que jalándolas les iba a ayudar a crecer. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar los ciclos de las cosas y de las personas. ¿De acuerdo? No podemos exigir una madurez distinta de algo o de alguien cuando no es su momento. ¿De acuerdo? No podemos exigirnos una madurez determinada cuando todavía no, en realidad no lo somos. ¿De acuerdo? Es parte de un ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es esta historia, es esta idea que se repite constantemente. Y luego nos habla que la gentileza está por encima del uso de la fuerza,
de la rudeza, y nos habla de que las virtudes no son para presumirse. Las virtudes son para simplemente manifestarse, expresarse, ¿de acuerdo? Dicen que aquel que está consciente de su virtud está destinado a perderla, ¿de acuerdo? Entonces, esta virtud que tiene que ver con la bondad, la benevolencia, el enfoque, la visión, ¿de acuerdo? El sentido de compasión, entre otros, son cosas que brotan de nosotros y que no podemos ser calculadores con ellos. Decía una señora, yo recuerdo, yo cada que veo a un limosnero, cada que veo a una persona necesitada, le doy porque ya sé que al momento de darle yo voy a recibir más. O sea que no lo hacía de corazón, lo hacía como una inversión para que de alguna manera el universo le retribuyera. Y bueno, se supone que cuando lo hacemos desde esperando un fin ulterior, quiere decir que no funciona. Es decir, ¿por qué? Porque nuestra acción no está siendo auténtica, no estamos siendo auténticos, no está surgiendo eso desde la no acción, sino desde el hecho pensado, y como es un hecho pensado, no tiene ya correspondencia con el universo, ¿de acuerdo? Y entonces, dice, las armas del Estado deben de esconderse, dice, y las armas agudas del Estado deben dejarse donde nadie pueda verlas. Es decir, tenemos la capacidad de actuar, tenemos la capacidad de alguna manera de defendernos, tenemos la capacidad de actuar, entre comillas, violentamente. Sí, tenemos esa capacidad, pero no es bueno mostrarla. Hay que estar calmos, quietos, que no sepan de lo que podemos ser en algún momento capaces por estar bien, por defendernos. ¿De acuerdo? Recuerden que quien presume de sus características y habilidades se vuelve una presa codiciada. ¿De acuerdo? Recuerden que en la cacería las mejores presas son las que tienen astas grandes, las que se ven bien, las que son ostentosas. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, en el taoísmo, la idea del camuflaje es muy común. Pasar desapercibido, vivir de manera tranquila. ¿De acuerdo? Para vivir de manera armoniosa. Esa es básicamente la idea. Y la reflexión que nos queda de este poema, entre las que ustedes consideren, yo creo que principalmente es tratar de entender qué tanto nosotros forzamos los ciclos, qué tanto nosotros renegamos cuando los ciclos no son como consideramos, qué tan fácilmente reconocemos los ciclos en los que estamos involucrados, ¿de acuerdo? Cómo impactamos lo que está a nuestro alrededor. Qué tanto usamos la fuerza en vez de la gentileza. Creo que es una buena reflexión y bueno, pues yo espero sus comentarios y finalmente para mí es un gusto compartir este hermoso arte del taoísmo. Que tengan muy buen día.